¿Sabes esa sensación cuando abres tu aplicación bancaria, esperando ver el saldo habitual, y en su lugar encuentras un cero tan grande que parece estar burlándose de ti? Pues déjame decirte que ese cero tiene una forma muy particular de reírse, una risa silenciosa que te perfora el alma y te deja paralizada frente a la pantalla de tu teléfono a las 7 de la mañana de un martes cualquiera. Ahí estaba yo, con mi café humeante en una mano y mi corazón hundiéndose hasta el sótano en la otra, mirando la cuenta conjunta que hace 24 horas tenía $25.000 y ahora lucía ese hermoso 0.00. Pero espera, porque la historia se pone mejor, o peor, dependiendo de desde qué lado de la traición estés viendo esto. La nota estaba en la mesa del comedor, porque aparentemente mi esposo había visto suficientes películas malas como para pensar que una carta de despedida era el toque romántico perfecto para su fuga. Querida Elena, cuando leas esto ya estaré lejos. Me he dado cuenta de que merezco ser feliz, y tú nunca pudiste darme eso. He encontrado a alguien que me entiende de verdad. El dinero de la cuenta es para comenzar mi nueva vida. No intentes buscarme. Firmado con su nombre completo, como si fuera un documento oficial, como si $25.000 robados de una cuenta conjunta fueran simplemente su fondo de jubilación anticipada. La audacia de este hombre podría haber alimentado una central eléctrica durante 3 años. Pero aquí viene la parte que ni él ni su nueva alma gemea sabían. La parte que hace que esta historia valga cada segundo de tu tiempo. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has sentido esa punzada en el estómago cuando alguien te traiciona. Porque créeme, lo que viene a continuación vas a hacer que esa punzada parezca un cosquilleo de mariposas. Mi esposo, el ilustre Rodrigo Sánchez, heredó de sus difuntos padres hace exactamente 3 años un portafolio de inversiones valorado en $2 millones, acciones, bonos, fondos de inversión diversificados, todo un imperio financiero construido durante décadas de trabajo honesto por parte de sus padres. Pero Rodrigo, oh querido Rodrigo, estaba demasiado ocupado siendo gerente regional de ventas y aparentemente demasiado ocupado cultivando su romance secreto como para preocuparse por algo tan mundano como administrar $2 millones. Así que hace 3 años, sentado en la oficina del notario, me entregó el poder legal completo sobre toda la herencia. Firmó sin leer, porque confiaba en mí, porque yo era su esposa fiel, que nunca le haría daño, porque él era un idiota monumental. El poder notarial era hermoso en su simplicidad legal. Me otorgaba autoridad absoluta e irrevocable para comprar, vender, transferir y liquidar cualquier activo del portafolio sin requerir su consentimiento, notificación o aprobación. Las palabras absoluta e irrevocable estaban ahí, en negrita, en la página 3 del documento que él firmó mientras revisaba mensajes de texto en su teléfono. Probablemente mensajes de ella, de su verdadero amor, planeando su futuro juntos con el dinero que él creía tener bajo control. La ironía es tan deliciosa que podría servirla como postre en una cena de gala. Mientras leía su patética nota de despedida, algo frío y calculador se activó en mi cerebro. No sentí tristeza, no sentí ese dolor desgarrador que supuestamente debe sentir una esposa traicionada. Sentí claridad, una claridad tan pura y cristalina como el hielo ártico. Rodrigo había cometido 3 errores fatales. Primero, subestimó mi inteligencia. Segundo, sobreestimó su astucia. Tercero, y este es el error que le costaría absolutamente todo, olvidó que yo controlaba cada centavo de los $2 millones que había heredado de sus padres. Miré mi teléfono nuevamente, esa cuenta en ceros que él había vaciado mientras yo dormía. $25.000, una cantidad respetable para la mayoría de las personas, pero para mí en ese momento era simplemente la prueba documental de su robo, porque verás, en nuestra cuenta conjunta yo había depositado mi salario completo durante los últimos 2 años, mientras él guardaba el suyo en cuentas personales. Esos 25.000 eran técnicamente más míos que suyos, y él acababa de convertirse en un ladrón certificado con registros bancarios que lo probaban. ¡Qué conveniente! La cafetera borboteó en la cocina, completamente ajena al drama que se desarrollaba en mi comedor.
Me serví otra taza, esta vez sin temblar, esta vez con una sonrisa que probablemente hubiera asustado a mi propio reflejo. Saqué mi laptop y abrí el portal de gestión de inversiones donde residían los $2 millones de Rodrigo. Todo estaba ahí, intacto, esperando, como un cofre del tesoro que el pirata olvidó llevarse en su huida. Él había tomado las migajas de la mesa mientras dejaba el banquete completo bajo mi control absoluto. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal Lo que guarda el corazón, porque lo que viene en los próximos capítulos hará que esta introducción parezca el tráiler suave de una película de acción. Dale a ese botón rojo como si tu vida dependiera de ello, porque la venganza que está por venir merece ser presenciada por millones. Llamé a mi mejor amiga Clara, quien también resulta ser abogada corporativa especializada en derecho financiero. Su voz somnolienta al otro lado de la línea se despejó inmediatamente cuando le conté la situación. «Elena», dijo con esa calma profesional que tanto admiro, «necesitas actuar rápido, pero con precisión quirúrgica. Dame 2 horas para revisar el poder notarial y preparar la documentación. No toques nada hasta que hablemos». 2 horas. Solo necesitaba 2 horas para comenzar la destrucción financiera más elegante y legal de la historia matrimonial moderna. Mientras esperaba la llamada de Clara, releí la nota de despedida de Rodrigo. «Me he dado cuenta de que merezco ser feliz». La frase me golpeó diferente esta vez, no con dolor, sino con una risa amarga que brotó de mi garganta. Él merecía ser feliz, por supuesto. Todos merecemos ser felices, pero la felicidad construida sobre traición, mentiras y robo tiene una forma peculiar de convertirse en cenizas, y yo estaba a punto de proporcionarle todo el fuego necesario para esa transformación. La mañana avanzaba y yo permanecía en mi comedor, rodeada de tazas de café vacías y una determinación tan sólida que podría usarse para construir fortalezas. Rodrigo y su amante estarían celebrando en este momento, brindando con champán barato por su nueva vida financiada con dinero robado. Estarían haciendo planes, reservando hoteles, imaginando un futuro dorado. No tenían idea de que ese futuro duraba exactamente el tiempo que tardaría en liquidar $2 millones en inversiones. No tenían idea de que la cuenta regresiva para su destrucción ya había comenzado, marcada no en días, sino en transacciones bancarias perfectamente legales y devastadoramente definitivas. Retrocedamos 3 años en el tiempo, a un funeral lluvioso, en el cementerio municipal, donde los padres de Rodrigo fueron enterrados lado a lado después de un accidente automovilístico que los llevó juntos, como habían vivido durante 42 años de matrimonio. Yo estaba ahí, sosteniendo el brazo de mi esposo, mientras él lloraba con esa intensidad reservada solo para aquellos que pierden a sus padres demasiado pronto. Ellos tenían apenas 65 años, toda una vida por delante, y yo los amaba sinceramente porque me habían tratado como a la hija que nunca tuvieron. La ironía de que su herencia se convertiría en el instrumento de venganza contra su propio hijo no me pasó desapercibida entonces, aunque en ese momento. Yo era una esposa fiel que jamás imaginó usar ese poder para otra cosa que no fuera ayudar a mi familia. 2 semanas después del funeral, Rodrigo y yo estábamos sentados en la oficina del notario Martínez, un hombre serio con gafas de montura dorada que había manejado los asuntos legales de la familia Sánchez durante décadas. Sobre su escritorio de caoba descansaba un folder manila grueso que contenía el testamento y todos los documentos relacionados con la herencia. El notario Martínez abrió el folder con esa solemnidad profesional que los abogados adoptan cuando están a punto de revelar cifras que cambiarán vidas. «Señor Sánchez, señora Sánchez», comenzó con voz grave, «sus padres dejaron un patrimonio considerable, además de la casa familiar, que está completamente pagada y valuada en $350.000. Existe un portafolio de inversiones diversificado, valorado actualmente en $2.120.000. El silencio en esa oficina fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo de mantequilla desafilado. Rodrigo se quedó mirando al notario como si el hombre acabara de hablarle, en un idioma alienígena, compuesto enteramente de números imposibles. ¿2 millones? Tartamudeó, y yo le apreté la mano, porque pensé que estaba abrumado por la generosidad de sus padres, por el legado que habían construido en silencio,
mientras vivían con modestia aparente. Qué tonta fui al pensar que su asombro era puramente emocional. Ahora sé que ya estaba calculando mentalmente cuántos autos deportivos, cuántas vacaciones exóticas, cuántos regalos caros para impresionar amantes secretas podría comprar con esa fortuna. Pero en ese momento, yo era la esposa ingenua que veía lágrimas, donde solo había codicia disfrazada de dolor. El notario Martínez continuó explicando los detalles del portafolio con esa paciencia infinita que desarrollan los profesionales que trabajan con personas en duelo y shock financiero simultáneo. El portafolio está compuesto por acciones de empresas tecnológicas blue chip, bonos del tesoro, fondos indexados, algunas inversiones en bienes raíces a través de fideicomisos y un pequeño porcentaje en metales preciosos. Sus padres fueron inversionistas extremadamente conservadores, pero muy astutos. Este portafolio ha crecido establemente durante los últimos 20 años. Rodrigo asentía sin realmente procesar las palabras, completamente perdido en un mar de términos financieros que claramente le resultaban tan comprensibles como la física cuántica explicada en arameo antiguo. Fue entonces cuando cometió su primer error monumental, el error que sellaría su destino 3 años después. «Elena estudió finanzas en la universidad», dijo Rodrigo de repente, mirándome con esos ojos que entonces yo interpretaba como confianza amorosa, pero que ahora reconozco como simple pereza, disfrazada de delegación romántica. Ella entiende estas cosas mucho mejor que yo. Siempre me ha ayudado con nuestras inversiones personales. ¿Podría ella manejar esto? Yo estoy demasiado ocupado con el trabajo y honestamente no tengo cabeza para números en este momento. El notario Martínez me miró por encima de sus gafas, evaluándome con esa mirada penetrante que los abogados usan para determinar si alguien es competente o un desastre esperando suceder. Yo sostuve su mirada con la confianza de alguien que efectivamente tenía un título en finanzas y 5 años de experiencia manejando el portafolio personal de mi familia, con resultados consistentemente positivos. Eso requerirá un poder notarial bastante amplio, explicó el notario Martínez, sacando otro documento del folder. Tendríamos que redactar un documento que le otorgue a la señora Sánchez autoridad legal para tomar decisiones de inversión en su nombre. Es algo común en matrimonios donde uno de los cónyuges tiene más experiencia financiera. Rodrigo asintió con la misma atención que prestaría a alguien explicándole las instrucciones de un microondas. Sí, lo que sea necesario. Confío completamente en Elena. Ella nunca haría nada que me perjudicara. Esas palabras, pronunciadas con tal convicción ciega, resonarían en mi cabeza 3 años después, con una ironía tan perfecta que podría haber sido escrita por un dramaturgo griego especializado en tragedias de karma instantáneo. El notario preparó los documentos durante la siguiente semana. Cuando regresamos a su oficina, me presentó un poder notarial de 16 páginas que había revisado meticulosamente, con mis propios ojos de halcón financiero. La cláusula crítica estaba en la página 3, escrita en ese lenguaje legal, hermosamente preciso, que no deja espacio para ambigüedades. El poderdante otorga al apoderado autoridad absoluta, irrevocable y discrecional para comprar, vender, transferir, liquidar, reinvertir y administrar todos los activos del portafolio de inversiones, sin requerir consentimiento, notificación o aprobación previa del poderdante. Absoluta, irrevocable, discrecional. 3 palabras que se convertirían en las 3 clavijas del ataúd financiero de Rodrigo. Cuando llegó el momento de firmar, el notario Martínez hizo algo que respeto profundamente hasta el día de hoy. Se quitó las gafas, miró directamente a Rodrigo y dijo con voz clara: «Señor Sánchez, este documento le otorga a su esposa control total sobre $2 millones. Puede hacer lo que considere apropiado sin su intervención. ¿Comprende completamente lo que está firmando?» Rodrigo ni siquiera levantó la vista de su teléfono, donde estaba respondiendo mensajes que ahora sé eran de ella, de su futura amante, de la mujer por quien abandonaría todo 3 años después. Sí, comprendo perfectamente. Elena es mi esposa, confío en ella con mi vida. Y entonces firmó, con esa firma descuidada y rápida de alguien firmando un recibo de pizza, no un documento que transfería control de una fortuna. Durante los siguientes 3 años,
manejé ese portafolio con la dedicación de un cirujano, realizando una operación a corazón abierto. Rebalanceé los activos trimestralmente, moví inversiones según las tendencias del mercado, diversifiqué aún más para proteger contra volatilidad y convertí esos $2.120.000 en $2.400.000. Cada trimestre le mostraba a Rodrigo los reportes de rendimiento que él revisaba con la misma profundidad con la que uno mira la etiqueta nutricional de una bolsa de papas fritas. «Excelente trabajo, amor», decía distraídamente, antes de volver a sus correos electrónicos o sus mensajes de texto secretos. Nunca, ni una sola vez en 3 años, revisó personalmente el estado de las cuentas. Nunca preguntó por detalles específicos de las inversiones. Simplemente asumió que su dinero estaba ahí, creciendo, esperándolo, mientras él planeaba su traición en cámara lenta. Ahora, sentada en mi comedor 3 años después con su nota de despedida en una mano y mi teléfono mostrando ese poder notarial escaneado en la otra, la belleza simétrica de la situación me golpeó con la fuerza de un tren de carga viajando a velocidad terminal. Él había confiado en mí completamente. Me había entregado el control absoluto de su herencia. Y luego había decidido traicionarme de la manera más cobarde y cruel posible. El universo tiene un sentido del humor retorcido, pero yo estaba más que dispuesta a ser el instrumento de su justicia poética. La llamada de Clara llegó exactamente 119 minutos después, porque mi mejor amiga es el tipo de abogada que cumple sus plazos con precisión militar, incluso cuando está procesando la traición matrimonial más espectacular que ha visto en su carrera de 15 años. Elena, su voz sonaba como la de un general planificando una invasión quirúrgica. Acabo de revisar el poder notarial 3 veces con 2 socios más. Es hermoso, es perfecto, es absolutamente irrevocable y te otorga autoridad divina sobre cada centavo de esos $2.400.000. Hizo una pausa dramática que hubiera hecho llorar de orgullo a cualquier actor de teatro. Puedes liquidar todo el portafolio hoy mismo si quieres, y él no puede hacer absolutamente nada para detenerte. Legalmente hablando, ese dinero está bajo tu control exclusivo hasta que él revoque el poder, cosa que no puede hacer sin tu consentimiento, porque firmó la versión irrevocable. La sonrisa que se extendió por mi rostro en ese momento probablemente hubiera aterrorizado a un exorcista experimentado. ¿Cuánto tiempo necesitaría para liquidar todo, sin levantar banderas rojas con las autoridades fiscales? Pregunté mientras abría mi laptop y accedía al portal de inversiones. Clara soltó esa risa corta y eficiente que usa cuando está en modo estratega despiadado. Con la documentación correcta y siguiendo los procedimientos estándar, podrías hacerlo en 72 horas. ¿Necesitas contactar a los corredores de bolsa esta mañana? ¿Presentar las órdenes de venta antes del cierre del mercado? ¿Esperar la liquidación de las transacciones que toma 2 días hábiles? Y transferir todo a una cuenta nueva bajo tu nombre exclusivo. 72 horas. Solo necesitaba 3 días para desmantelar financieramente a un hombre que pensaba que había ejecutado el robo perfecto. Mi primer llamada fue a Marcus Chen, el corredor de bolsa de Goldman Sachs, que había manejado el portafolio de los padres de Rodrigo durante la última década y que me conocía profesionalmente desde que asumí el control. Marcus era el tipo de corredor que podía oler drama financiero a kilómetros de distancia. Y cuando le expliqué que necesitaba liquidar completamente el portafolio en 72 horas, su silencio al otro lado de la línea fue tan cargado de preguntas no formuladas que prácticamente podía escucharlo escribiendo notas mentales. «Elena», dijo finalmente con esa cautela profesional que desarrollan los corredores cuando sienten que están a punto de presenciar algo memorable, «eso es una decisión significativa. Liquidar todo generará implicaciones fiscales considerables y perderás posiciones en acciones que han estado performando excepcionalmente bien. ¿Estás absolutamente segura?». Le envié por email el poder notarial y la nota de despedida de Rodrigo. Su respuesta llegó 30 segundos después con una sola palabra. «Entendido». Marcus y yo pasamos las siguientes horas en una llamada de conferencia con su equipo, estructurando la liquidación de manera que minimizara el impacto fiscal, mientras maximizaba la velocidad de ejecución. Cada acción sería vendida al precio de mercado, cada bono sería redimido, cada fondo indexado sería liquidado, cada fideicomiso de bienes raíces sería disuelto.
El equipo de Marcus trabajaría con la eficiencia de una máquina bien engrasada, ejecutando órdenes de venta escalonadas para no inundar el mercado y obtener los mejores precios posibles. Para las 3 de la tarde, todas las órdenes estaban ingresadas en el sistema, esperando la apertura del mercado al día siguiente para comenzar la ejecución. Marcus me envió un resumen de 247 páginas, detallando cada transacción planificada, cada implicación fiscal, cada centavo que se movería de un lugar a otro. Era la Biblia de la destrucción financiera, y yo era su profeta más dedicado. Pero liquidar las inversiones era solo la mitad de la ecuación. Necesitaba asegurarme de que cada movimiento fuera no solo legal, sino blindado contra cualquier intento futuro de Rodrigo de reclamar que yo había actuado de mala fe o fuera de mi autoridad. Ahí es donde entró Fernando Guzmán, un contador forense que Clara había recomendado con el tipo de entusiasmo reservado para científicos, descubriendo nuevas especies de dinosaurios. Fernando tenía una reputación legendaria por construir documentación financiera tan impenetrable que había sobrevivido a auditorías del Servicio de Impuestos Internos que harían llorar a auditores experimentados. Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue musicalmente hermosa. Vamos a documentar cada transacción con tal nivel de detalle que podríamos usar este caso como material de enseñanza en la universidad. Cuando terminemos, no habrá un solo juez en el país que pueda cuestionar la legalidad de tus acciones. Fernando llegó a mi casa esa misma tarde con 3 asistentes y suficiente equipo tecnológico para montar una sala de control de la NASA. Durante las siguientes 14 horas, su equipo digitalizó cada documento relacionado con la herencia, el poder notarial, las transacciones de los últimos 3 años, los estados de cuenta bancarios de la cuenta conjunta, mostrando los $25.000 robados y hasta los recibos de mis propios depósitos salariales, probando que el dinero era mayormente mío. Crearon una línea de tiempo forense tan detallada que podía rastrear cada centavo desde la muerte de los padres de Rodrigo hasta este momento exacto. «Elena», dijo Fernando alrededor de las de la mañana, mientras tomábamos nuestro 6º café, «esto es arte, puro arte legal y financiero. Podrías enmarcar esta documentación y colgarla en un museo». El mercado abrió al día siguiente a las 9:30 de la mañana, hora del este, y yo estaba frente a mi computadora con Clara en videollamada y Marcus enviándome actualizaciones en tiempo real vía mensaje. Las primeras órdenes de venta se ejecutaron a las 9:32. Para las 10:15, el 20% del portafolio había sido liquidado. Para el mediodía, 50%. Ver esos números cambiar en la pantalla, ver las acciones de empresas tecnológicas convertirse en dólares líquidos, ver los bonos del Tesoro transformarse en transferencias bancarias, era como observar un edificio siendo desmantelado, piso por piso, con precisión quirúrgica. Cada transacción generaba una confirmación automática. Cada confirmación era instantáneamente capturada y archivada por el sistema de Fernando. Cada archivo se convertía en otra capa de armadura legal, protegiendo mis acciones. Para el cierre del mercado ese primer día, 85% del portafolio estaba liquidado o en proceso de liquidación. Los fondos comenzarían a depositarse en la cuenta de liquidación dentro de 48 horas, según los tiempos estándar de compensación. Marcus me llamó justo antes del cierre con números finales que me hicieron sonreír, con una satisfacción tan profunda que podría haber iluminado ciudades enteras. Elena, considerando las condiciones del mercado y los precios de ejecución, liquidaste el portafolio con una pérdida mínima del 2.3% comparado con el valor de cierre del día anterior. Eso es extraordinariamente bueno, dado el volumen y la velocidad. Terminarás con aproximadamente $2.345.000 antes de impuestos. $2.345.000 que pronto estarían completamente bajo mi nombre, lejos del alcance de un ladrón que en ese momento, probablemente, estaba brindando con champán barato en algún resort todo incluido. El segundo día fue dedicado a completar las liquidaciones restantes y preparar la documentación para la transferencia final de fondos. Clara había abierto una cuenta bancaria nueva, bajo mi nombre exclusivo, en un banco diferente, con protecciones legales adicionales y avisos de seguridad que alertarían inmediatamente si alguien intentaba acceder o reclamar los fondos. Fernando completó su obra maestra de documentación forense.
produciendo un informe encuadernado de 527 páginas que detallaba cada aspecto de la operación con el tipo de precisión obsesiva que haría sonrojar a contadores alemanes. Ese informe era mi escudo, mi espada y mi prueba irrefutable de que cada movimiento había sido ejecutado dentro de los límites estrictos de la ley. Cuando los fondos finalmente se depositaron en mi nueva cuenta personal, 71 horas después de iniciar la operación, me senté en silencio frente a mi computadora, mirando ese número glorioso. $2.345.000. Cada centavo documentado, cada transacción justificada, cada movimiento perfectamente legal. Rodrigo había robado 25.000 y había perdido 2 millones. La matemática de la traición nunca había sido tan hermosamente equilibrada. 10 días después de su dramática fuga romántica, mi teléfono vibró a las 11 de la mañana, un viernes con un número desconocido que tenía código de área internacional. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, saboreando cada vibración como si fuera el preludio de una sinfonía que había estado esperando con la paciencia de un depredador acechando a su presa. Cuando finalmente deslicé el dedo para aceptar la llamada, la voz de Rodrigo llenó mi oído con esa confianza arrogante que solo poseen los hombres que creen haber ejecutado el crimen perfecto. «Elena, hola». Su tono era casual, casi alegre, como si estuviera llamando para comentar el clima, y no como el ladrón cobarde que había vaciado nuestra cuenta conjunta antes de escapar en la madrugada. Podía escuchar olas rompiendo en el fondo, y música tropical flotando desde algún bar cercano, la banda sonora perfecta para su ilusión de libertad recién comprada. «Rodrigo», respondí con la voz más neutral que pude fabricar, el tipo de tono que usarías para hablar con un vendedor telefónico particularmente persistente. Él se aclaró la garganta con ese sonido nervioso que hace cuando está a punto de pedir algo importante mientras finge que no es importante en absoluto. «Mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero necesito que me hagas un favor. Necesito acceso a las cuentas de inversión, ya sabes, las que heredé de mis padres». La audacia pura de esta frase, la completa falta de vergüenza o remordimiento, casi me hizo reír en voz alta. Aquí estaba un hombre que me había robado, abandonado con una nota patética. Y ahora me llamaba pidiendo favores como si fuéramos viejos amigos, coordinando planes para almorzar. La desconexión entre su percepción de la realidad y la realidad actual era tan vasta que podría haber cabido un océano completo en el espacio intermedio. «¿Para qué necesitas acceso a las inversiones?», pregunté con curiosidad genuina, porque honestamente quería escuchar cómo justificaría esta solicitud ridícula. Rodrigo suspiró con esa exasperación performativa que usan los hombres cuando sienten que están siendo cuestionados injustamente. «Bueno, resulta que 25.000 no duran tanto como pensé, especialmente cuando estás en un lugar como este. Necesito liquidar algunas acciones para mantener el ritmo de vida que, ya sabes, merezco». Ahí estaba esa palabra otra vez. Merezco. Aparentemente en el universo de Rodrigo, merecer significaba robar, traicionar, y luego exigir más financiamiento para su aventura romántica, todo pagado con dinero que ya no existía bajo su nombre. La ironía era tan deliciosa que podría haberla servido como plato principal en un restaurante de 5 estrellas. Detrás de su voz, escuché otra voz femenina llamándolo con ese tono cantarín que usan las mujeres cuando quieren atención inmediata. «Rodi, ven, el masajista ya está aquí». La voz era aguda, juvenil, probablemente perteneciente a la mujer que había destruido mi matrimonio sin saber que estaba cabalgando un caballo muerto financieramente. Rodrigo se alejó ligeramente del teléfono para gritarle «¡Ya voy, amor!», antes de volver a mí con renovada urgencia. «Entonces, ¿puedes enviarme las claves de acceso al portal de inversiones? Necesito hacer algunas transacciones esta semana. Ya sabes cómo funciona, tú tienes toda la información». La forma en que lo dijo, como si yo fuera simplemente su asistente personal, archivando documentos importantes en lugar de la mujer que había manejado cada centavo de su herencia durante 3 años. Habría sido insultante si no hubiera sido tan perfectamente estúpida. «Claro, puedo enviarte las claves», dije con una dulzura que probablemente debería haber activado todas sus alarmas internas, pero que su arrogancia ciega
interpretó como cooperación sumisa. De hecho, déjame hacer algo mejor. Te voy a enviar capturas de pantalla del estado actual de todas las cuentas para que puedas ver exactamente qué hay disponible antes de decidir qué liquidar. Rodrigo prácticamente ronroneó de satisfacción al otro lado de la línea. Eres la mejor, Elena. Siempre supe que podía contar contigo para ser profesional sobre esto. Te enviaré mi email actual. El viejo está dando problemas. Por supuesto que su viejo email estaba dando problemas. Probablemente lo había abandonado junto con su vida anterior, su esposa y cualquier rastro de decencia humana básica que alguna vez poseyó. Me dio la nueva dirección de correo y yo la anoté con la meticulosidad de alguien documentando evidencia para un juicio futuro. Después de colgar, me senté en mi escritorio con una sonrisa que probablemente hubiera asustado a depredadores del Serengeti. Este era el momento, el clímax que había estado esperando durante 10 días de silencio calculado. Abrí mi computadora y comencé a tomar capturas de pantalla metódicas de cada una de las cuentas de inversión que alguna vez habían contenido $2.400.000. Cuenta de acciones de Goldman Sachs, $0, 0 centavos. Cuenta de bonos del Tesoro, $0, 0 centavos. Fondos indexados, 0, 0, 0. Cada captura de pantalla mostraba ese hermoso cero en números grandes y negros. Imposible de malinterpretar, imposible de negar. Compilé 17 capturas diferentes, una por cada cuenta que había existido, cada una mostrando el mismo resultado glorioso. El portafolio estaba tan vacío como su futuro financiero. Pero no iba a simplemente enviar las capturas y dejar que él las descubriera solo en su paraíso tropical. No, esto merecía un toque personal, una explicación que él pudiera leer una y otra vez mientras procesaba la magnitud de su error. Así que escribí un email que todavía conservo impreso y enmarcado en mi oficina. Querido Rodrigo, como solicitaste, aquí están las capturas de pantalla de todas las cuentas de inversión. Como puedes ver, el saldo actual es 0 en todas ellas. Liquidé completamente el portafolio hace 8 días, utilizando el poder notarial absoluto e irrevocable que me otorgaste hace 3 años. Los $2.345.000 resultantes de esa liquidación fueron transferidos a una cuenta bajo mi nombre exclusivo. Todo fue ejecutado legalmente dentro de mi autoridad como apoderada. Espero que los $25.000 que robaste de nuestra cuenta conjunta te duren más de lo que esperabas. Saludos profesionales, Elena. Antes de enviar el email, llamé a Clara para que estuviera en línea cuando él recibiera el mensaje. Quería tener testigo del momento exacto en que su mundo se derrumbara. Clara se conectó a una videollamada conmigo, su rostro mostrando esa anticipación apenas contenida que tienen los abogados cuando están a punto de presenciar justicia poética en tiempo real. ¿Lista?, me preguntó con una sonrisa que rivalizaba con la mía en intensidad maliciosa. Asentí y presioné enviar. El email salió disparado hacia su bandeja de entrada a través del éter digital, llevando consigo la destrucción de cada fantasía que había construido sobre su nueva vida, financiada por una fortuna que ya no existía. Clara y yo nos quedamos en silencio, mirando nuestros relojes, contando los minutos hasta que el inevitable colapso comenzara. La respuesta llegó 9 minutos después, y no fue un email. Mi teléfono explotó con una llamada entrante del mismo número internacional. Clara hizo un gesto para que contestara, y activé el altavoz para que ella pudiera escuchar cada palabra de lo que prometía ser el concierto más hermoso de pánico y desesperación que jamás se había interpretado. Cuando contesté, lo primero que escuché fue respiración pesada. Luego, un silencio tan cargado de incredulidad que prácticamente podía sentirlo vibrar a través de la señal satelital. Finalmente, su voz emergió, quebrada y apenas reconocible. ¿Qué hiciste? 3 palabras simples que contenían un universo de realización devastadora. Y yo estaba más que lista para responder cada una de sus preguntas con la precisión quirúrgica de un cirujano diseccionando un tumor. ¿Qué hice?, repetí su pregunta con una calma tan gélida que podría haber congelado el océano tropical que lo rodeaba. Hice exactamente lo que el poder notarial que firmaste me autorizaba a hacer. Liquidé completamente el portafolio de inversiones que tú, en tu infinita sabiduría y confianza ciega, pusiste bajo mi control absoluto
e irrevocable hace 3 años. Clara tenía la mano sobre su boca, tratando de contener la risa, mientras yo mantenía mi voz perfectamente modulada, profesional, como si estuviera explicando procedimientos bancarios básicos a un cliente particularmente lento. Rodrigo comenzó a hiperventilarse al otro lado de la línea, su respiración acelerada, creando una estática que sonaba como el soundtrack de su colapso mental en tiempo real. Podía imaginarlo perfectamente. De pie en algún balcón con vista al mar, mirando las capturas de pantalla en su teléfono una y otra vez, actualizando las aplicaciones bancarias como si eso fuera a hacer aparecer mágicamente 2 millones de dólares que ya no existían bajo su nombre. «¡Ese dinero era mío!», gritó finalmente, su voz quebrándose en una nota tan aguda que probablemente asustó a las gaviotas cercanas. «Era mi herencia. Mis padres me lo dejaron a mí». La ironía de un ladrón, apelando a conceptos de propiedad y herencia, no se me escapó, y decidí que este era el momento perfecto para educarlo sobre los matices legales que había ignorado cuando firmó documentos sin leer. «Técnicamente, Rodrigo, ese dinero estaba bajo tu nombre solo en teoría. En la práctica, el poder notarial que firmaste me otorgaba control operativo completo. Yo era la que tomaba todas las decisiones de inversión, la que movía los fondos, la que generaba los rendimientos que convirtieron 2.100.000 en 2.400.000. Tú solo eras el beneficiario nominal de un portafolio que yo manejaba». Hice una pausa para dejar que esa realización se hundiera como un ancla en su cerebro sobrecargado. Y cuando liquidé todo dentro de mi autoridad legal, los fondos fueron transferidos a una cuenta bajo mi nombre. Todo perfectamente documentado, todo absolutamente legal. El sonido que emitió entonces fue algo entre un gemido y un aullido, el tipo de ruido que hacen los animales heridos cuando realizan que no hay escape posible. «¡No puedes hacer esto! Te voy a demandar, voy a llamar a la policía». Su amenaza sonaba tan vacía como sus cuentas bancarias, pero decidí jugar con él un poco más, como un gato con un ratón que ya sabe que está atrapado. «Por supuesto que puedes demandarme, Rodrigo. De hecho, te animo a que lo hagas. Tengo 527 páginas de documentación forense preparadas por uno de los mejores contadores del país, detallando cada transacción, cada autorización, cada movimiento legal que hice. Mis abogados están ansiosos por presentar todo eso en corte». Clara asintió vigorosamente desde la videollamada, haciendo gestos de victoria con ambas manos. «Y ya que estamos hablando de acciones legales, deberíamos discutir los $25.000 que robaste de nuestra cuenta conjunta. Eso sí es un crimen, y tengo toda la documentación bancaria probando que la mayoría de ese dinero provenía de mis depósitos salariales». El silencio que siguió fue tan absoluto que por un momento pensé que había colgado. Pero entonces escuché su respiración otra vez, más lenta ahora, más controlada, el sonido de un hombre intentando desesperadamente reorganizar su realidad en algo que tuviera sentido. Elena. Su voz había cambiado, adoptando ese tono suave y manipulador que probablemente usaba con su amante. «Sé que estás enojada, y tienes derecho a estarlo, pero esto es excesivo. Podemos arreglar esto civilizadamente. Devuélveme al menos la mitad del dinero, y llamaremos las cosas iguales. Olvidaré lo de la cuenta conjunta si tú me regresas 1 millón». La audacia pura de esta propuesta, el hecho de que pensara que podía negociar después de robar y abandonarme, habría sido cómica si no hubiera sido tan patéticamente predecible. Los hombres como Rodrigo siempre creen que pueden hablar para salir de cualquier situación, que su encanto funciona incluso cuando han destruido todos los puentes y quemado todos los botes. «No voy a devolver ni un centavo», dije con una finalidad que no dejaba espacio para interpretación. «Ese dinero ahora es legalmente mío. Lo invertí, lo hice crecer, lo protegí durante 3 años, mientras tú jugabas a ser el gerente de ventas importante y planeabas tu escape romántico. Considéralo el pago por 3 años de administración financiera experta». Rodrigo comenzó a balbucear incoherencias sobre justicia y venganza y cómo esto lo arruinaría, como si yo fuera responsable de sus decisiones desastrosas. «Ya estás arruinado, Rodrigo. El momento en que decidiste robar de nuestra cuenta conjunta para fugarte con tu amante, sellaste tu destino. Yo solo aceleré el proceso y me aseguré de que la justicia tuviera un precio exacto. $2.345.000.
La voz femenina en el fondo había vuelto, pero esta vez el tono era diferente, agudo, demandante. «Rodi, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo reservar el spa para mañana? Tu tarjeta fue rechazada». Oh, la dulce música de una amante, descubriendo que su millonario no era tan millonario después de todo. Rodrigo le gritó algo en español vulgar, que no voy a repetir aquí, seguido por el sonido de algo rompiéndose, probablemente un teléfono o un vaso contra alguna superficie dura. Cuando volvió a la línea conmigo, su voz había adoptado una cualidad desesperada que bordeaba lo histérico. «Elena, por favor, no me hagas esto. Esa mujer, ella solo está conmigo por el dinero. Si se entera que no tengo nada, me va a dejar. Voy a quedarme solo y sin dinero en un país extranjero». «¡Qué coincidencia!», dije con una ironía tan gruesa que podría haberse untado en pan. «Es exactamente como me dejaste a mí, sola, con la cuenta vacía, con una nota patética en la mesa del comedor. La única diferencia es que yo tenía habilidades, contactos y la capacidad de reconstruir mi vida. Tú solo tenías una herencia que ya no controlas y una amante que está a punto de abandonarte cuando descubra la verdad». El llanto comenzó entonces, sollozos entrecortados de un hombre, realizando que había intercambiado $2 millones por 25.010 días de placer tropical. Clara me estaba haciendo señas para que terminara la llamada, pero yo quería que él escuchara una cosa más, la cereza perfecta en el pastel de su destrucción. «Por cierto, Rodrigo, tus amenazas de demandarme están grabadas. Esta llamada está siendo documentada como evidencia adicional de tu intento de intimidar a un apoderado legal actuando dentro de su autoridad. Cada palabra que dijiste solo refuerza mi caso si decides ser tan tonto como para llevar esto a corte». La línea se cortó abruptamente, probablemente porque él arrojó su teléfono al océano o contra la pared más cercana en un ataque de rabia impotente. Clara y yo nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acabábamos de presenciar, antes de que ambas estalláramos en carcajadas que duraron varios minutos completos. «Elena», dijo Clara limpiándose lágrimas de risa de los ojos, «eso fue absolutamente magistral. La forma en que lo desmantelaste punto por punto, la calma en tu voz mientras su mundo se derrumbaba. Es el tipo de justicia poética que los abogados soñamos presenciar, pero rara vez vemos ejecutada con tal precisión». Asentí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, como si un peso de 3 años de traición, oculta finalmente, hubiera sido levantado de mis hombros. Rodrigo había llamado buscando acceso a su fortuna, y había descubierto el costo real de la traición, medido no en lágrimas o dolor emocional, sino en dólares y centavos que nunca volvería a ver. La mañana después de la llamada telefónica más satisfactoria de mi vida, Clara llegó a mi casa con 3 abogados adicionales de su bufete y suficiente café gourmet para mantenernos despiertos durante una revisión legal que duraría 6 horas completas. Estos no eran abogados cualquiera. Estos eran los especialistas en derecho corporativo, familiar y penal que Clara había convocado específicamente para blindar cada aspecto de mi situación contra cualquier intento futuro de Rodrigo de reclamar que yo había actuado fuera de mi autoridad o con malicia. Se sentaron alrededor de mi mesa del comedor, transformada en sala de guerra legal, con laptops abiertas, códigos civiles impresos y ese brillo en los ojos que tienen los abogados cuando huelen un caso que es simultáneamente fascinante desde el punto de vista legal y moralmente satisfactorio desde cualquier perspectiva humana. El más senior del grupo, un hombre llamado Alberto Mendoza, con 40 años de experiencia en litigios complejos, revisó el poder notarial con la meticulosidad de un cirujano examinando radiografías antes de una operación crítica. «Esto es hermoso», dijo Alberto finalmente, quitándose sus lentes de lectura y mirándome con algo que parecía admiración profesional mezclada con leve diversión. «El lenguaje es absolutamente claro. Autoridad absoluta, irrevocable y discrecional sobre todos los activos del portafolio, sin requerimiento de notificación, consentimiento o aprobación previa, sin cláusulas de reversión o limitaciones temporales». Pasó el documento a sus colegas que asintieron en acuerdo, mientras leían las cláusulas relevantes. «Señora Sánchez, usted actuó completamente dentro de los parámetros de este poder. De hecho, actuó exactamente como debía hacerlo
una apoderada responsable al liquidar activos que legalmente controlaba. No hay absolutamente nada que su esposo pueda hacer para revertir estas transacciones. Las palabras cayeron en el aire de mi comedor como sentencias judiciales inapelables, cada una añadiendo otra capa de protección legal alrededor de mis acciones. Pero Alberto no había terminado, y lo que dijo a continuación convirtió mi sonrisa satisfecha en algo mucho más amplio. Sin embargo, y esto es donde la situación se pone realmente interesante, desde una perspectiva legal, su esposo sí tiene un problema significativo. Los $25.000 que retiró de la cuenta conjunta sin su consentimiento constituyen robo bajo la ley estatal. Uno de los abogados más jóvenes, una mujer llamada Patricia especializada en derecho penal, tomó el relevo con entusiasmo apenas contenido. Técnicamente, en una cuenta conjunta, ambos tienen acceso legal al dinero. Sin embargo, cuando un cónyuge retira fondos sustanciales sin notificación o acuerdo, especialmente con la intención demostrable de abandonar el matrimonio y privar al otro cónyuge del acceso a esos fondos, eso cruza la línea hacia apropiación indebida. Ella deslizó un documento impreso a través de la mesa hacia mí. Tenemos los registros bancarios mostrando que usted depositó el 82% de los fondos en esa cuenta durante los últimos 2 años. Eso establece una expectativa razonable de que ese dinero era mayoritariamente suyo. Clara intervino entonces con la sonrisa predatoria que había visto en su rostro durante juicios importantes. Pero espera, porque se pone mejor. Rodrigo no solo robó el dinero, lo hizo como parte de un plan premeditado para abandonar el matrimonio. La nota de despedida que dejó es evidencia documental de su intención. Los retiros bancarios muestran un patrón de transferencias pequeñas durante las semanas previas que él ocultó de ti, estableciendo premeditación. Sacó copias de los registros bancarios que Fernando había compilado, mostrando una serie de transferencias de $500 a $1.000 que Rodrigo había hecho a una cuenta personal que yo desconocía. Estuvo moviendo dinero gradualmente durante 3 semanas antes de hacer el retiro final de $25.000. Eso no es un acto impulsivo. Eso es conspiración para cometer fraude financiero contra su cónyuge. La habitación se quedó en silencio, mientras procesaba la magnitud de lo que mis abogados habían descubierto. Rodrigo no había simplemente huido con el dinero en un momento de pasión. Había estado planeando esto metódicamente, mientras yo dormía a su lado, mientras desayunábamos juntos, mientras yo administraba fielmente su herencia de 2 millones. Alberto retomó el control de la conversación con la autoridad de alguien que ha ganado más casos de los que puede contar. Señora Sánchez, usted tiene 3 opciones. Primera, dejar las cosas como están y simplemente proceder con el divorcio, conservando el dinero que legalmente liquidó bajo su poder notarial. Segunda, presentar cargos criminales contra su esposo por el robo de los $25.000, lo cual podría resultar en tiempo de cárcel y un récord criminal que los seguirá por el resto de su vida. Tercera, usar la amenaza de esos cargos como apalancamiento en las negociaciones de divorcio para asegurar un acuerdo más favorable. Cada opción fue presentada con igual profesionalismo, pero podía ver en los ojos de todos los abogados presentes que tenían una preferencia clara sobre cuál elegiría. Ellos querían que yo fuera por la opción 2. Querían ver justicia penal servida con toda la fuerza de la ley, porque casos como este, donde la evidencia era tan abrumadoramente clara, eran raros y satisfactorios de procesar. Voy por la segunda opción, dije sin necesidad de deliberar. Quiero presentar cargos. Quiero que enfrente consecuencias legales reales por lo que hizo. Patricia prácticamente brincó de su silla con entusiasmo apenas controlado. Excelente decisión. Voy a preparar toda la documentación para presentar ante el fiscal del distrito esta semana. Con la evidencia que tenemos, los registros bancarios, la nota de despedida, el patrón de transferencias premeditadas, este es un caso que cualquier fiscal amaría llevar a juicio. Durante las siguientes 2 horas, el equipo legal construyó un caso criminal tan sólido contra Rodrigo que Alberto comentó que podría usarse como ejemplo en clases de derecho penal sobre cómo documentar apropiadamente un caso de fraude conyugal. Cada pieza de evidencia fue catalogada, cada transacción fue rastreada, cada ley relevante fue citada con números de código y precedentes judiciales. 3 días después recibí una llamada de Patricia con noticias que me hicieron sonreír
con una satisfacción tan profunda que probablemente iluminó mi cara como una lámpara. El fiscal del distrito aceptó el caso. Van a emitir una orden de arresto contra Rodrigo por apropiación indebida de fondos conyugales y fraude. Dado que está en un país extranjero, esto complicará su regreso a los Estados Unidos. Si intenta cruzar la frontera, será arrestado inmediatamente. La imagen mental de Rodrigo siendo esposado en un aeropuerto, mientras su amante observaba con horror, era tan deliciosa que consideré enmarcarla mentalmente. Pero la realidad superó incluso esa fantasía. 2 semanas después, Clara me reenvió un artículo de un periódico local de la ciudad donde vivía la familia de Rodrigo. Ejecutivo local arrestado por fraude conyugal, decía el titular, acompañado de una foto de Rodrigo siendo escoltado por policías después de que intentara regresar al país para buscar ayuda legal. Pero la cereza perfecta en este pastel de justicia llegó en forma de un mensaje de texto de un número desconocido 3 días después de su arresto. Era de ella, de la amante que había ayudado a destruir mi matrimonio sin saber que estaba construyendo su propia trampa. El mensaje era corto, amargo y deliciosamente patético. Solo para que sepas, lo dejé en cuanto descubrí que no tenía dinero. Espero que estés feliz, te mereces ese fraude. La ironía de ser llamada fraude por la mujer que había sido cómplice en el robo de $25.000 era tan rica que podría haberse servido como postre en un banquete de gala. No respondí, porque no había nada que decir que mejorara la perfección simétrica de cómo todo había colapsado para ellos. Rodrigo estaba enfrentando cargos criminales, había perdido $2 millones, había sido abandonado por su amante y estaba viviendo con su madre, tratando de reunir dinero para un abogado defensor, mientras yo dormía tranquilamente en mi departamento nuevo, pagado en efectivo. 6 meses después de que mi mundo se derrumbara y se reconstruyera en algo infinitamente mejor, me encontré de pie frente a las ventanas de piso a techo de mi nuevo departamento en el distrito financiero, mirando una ciudad que ahora veía con ojos completamente diferentes. El departamento había costado $650.000 pagados en efectivo, una decisión que mi contador consideró financieramente prudente, dado que las tasas hipotecarias estaban subiendo como globos de helio soltados en un vendaval. Desde esta altura, en el piso 22, las luces de la ciudad se extendían como un tapiz de posibilidades infinitas, cada ventana iluminada representando una vida, una historia, probablemente algunas traiciones y seguramente algunas venganzas en proceso, pero ninguna, estaba segura, había sido ejecutada con la precisión quirúrgica y la satisfacción absoluta que había caracterizado la mía. El café en mi mano era de grano colombiano importado que costaba $40 la libra, un lujo pequeño que me permitía sin culpa, porque cada centavo en mi cuenta bancaria había sido ganado legalmente, invertido sabiamente o liquidado dentro de mi autoridad como apoderada. El divorcio se había finalizado 3 meses atrás, en una audiencia que duró menos de 1 hora, porque Rodrigo, enfrentando cargos criminales y sin recursos para pelear en 2 frentes legales simultáneamente, había firmado todo sin objeción. Su abogado de oficio, un hombre joven, con aspecto exhausto, que claramente tenía demasiados casos y muy poco tiempo, había intentado negociar algún tipo de compensación financiera, argumentando que yo tenía recursos mientras su cliente no tenía nada. Clara había respondido con una presentación de 45 minutos detallando exactamente cómo Rodrigo había perdido esos recursos, incluyendo copias del poder notarial que él había firmado, los registros de las transacciones perfectamente legales que yo había ejecutado, y como toque final, la nota de despedida, donde él admitía haber tomado el dinero de nuestra cuenta conjunta. El juez había escuchado todo, con una expresión que oscilaba entre el asombro y el entretenimiento apenas disimulado, antes de dictar sentencia. Divorcio otorgado, sin obligaciones de manutención conyugal en ninguna dirección. División de activos ya resuelta, dado que yo había actuado legalmente como apoderada. Los cargos criminales contra Rodrigo habían resultado en un acuerdo de culpabilidad donde aceptó restituir los $25.000 en pagos mensuales, que probablemente estaría haciendo hasta que cumpliera 70 años, más 200 horas de servicio comunitario y 3 años de libertad condicional. No fue a prisión, algo que inicialmente me decepcionó, hasta que Patricia me explicó
que un récord criminal y el estigma social de ser conocido públicamente como el hombre que robó a su esposa, antes de huir con su amante, era un castigo que duraría mucho más que cualquier sentencia de cárcel. Tenía razón, por supuesto. Rodrigo había perdido su trabajo como gerente regional cuando su arresto se hizo público. Ninguna empresa, queriendo asociarse con alguien cuya cara había aparecido en artículos periodísticos bajo titulares sobre fraude conyugal. Ahora vivía en el sótano de la casa de su madre, trabajando en retail por salario mínimo, cada quincena recordándole el costo de su traición cuando una porción de su cheque era automáticamente deducida para pagarme la restitución que nunca terminaría de cubrir el daño que intentó causar. Mientras tanto, yo había transformado mi experiencia en una carrera completamente nueva. Los 3 años manejando el portafolio de 2 millones, combinados con mi título en finanzas y ahora la notoriedad de haber ejecutado la liquidación más discutida en círculos financieros locales, me habían convertido en consultora financiera para mujeres atravesando divorcios complejos. Mi especialidad era revisar poderes notariales, identificar activos ocultos y asesorar sobre protección de patrimonio antes de que las cosas se pusieran feas. Cobraba $300 por hora y tenía lista de espera de 3 meses. Resulta que hay muchas mujeres casadas con hombres que subestiman su inteligencia financiera, y todas querían saber cómo protegerse contra el tipo de traición que yo había enfrentado. Cada consulta era satisfactoria no solo financieramente, sino emocionalmente, sabiendo que estaba ayudando a otras mujeres a blindarse contra hombres que pensaban que podían robar, engañar y salirse con la suya. Clara se había convertido en algo más que mi abogada durante estos meses. Nuestra amistad, forjada en el fuego de la venganza legal y templada por incontables cafés a las 3 de la madrugada, revisando documentos, había evolucionado hacia algo profundo y genuino. Cenábamos juntas 2 veces por semana. Reíamos sobre lo ridículo que Rodrigo había sido al pensar que podía ganarle a 2 mujeres armadas con títulos profesionales y sed de justicia, y planeábamos colaboraciones futuras donde su experiencia legal y mi conocimiento financiero podrían ayudar a más mujeres a salir de matrimonios tóxicos con su dignidad y sus activos intactos. Estábamos considerando escribir un libro titulado El costo real de la traición, una guía financiera y legal para esposas subestimadas, que ya tenía interés de 2 editoriales importantes. La ironía de que Rodrigo inadvertidamente hubiera lanzado mi carrera como autora al traicionarme era tan deliciosa que considerábamos dedicarle el libro. Pero más allá del éxito profesional y la satisfacción de la venganza ejecutada perfectamente, lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso: la certeza absoluta de mi propio valor. Durante 3 años había sido la esposa fiel que manejaba calladamente las finanzas, mientras mi esposo recibía crédito por el éxito que yo generaba. Había sido la mujer que él consideraba lo suficientemente tonta como para no descubrir su aventura, lo suficientemente débil como para simplemente aceptar su abandono. Él había apostado todo a que yo era exactamente lo que parecía en la superficie, una esposa complaciente, no amenazante, perfectamente manipulable. Su error fue monumental, y el precio que pagó fue exactamente $2.400.000 menos las deducciones fiscales que redujeron mi ganancia final a aproximadamente $1.800.000 después de impuestos. Pero incluso después de comprar el departamento y establecer mi negocio, me quedaba más que suficiente para vivir cómodamente mientras construía un imperio basado en enseñar a otras mujeres a nunca ser subestimadas. Miré mi reflejo en las ventanas mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que parecían celebrar conmigo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había encontrado esa cuenta en ceros hace 6 meses, más fuerte, más sabia, infinitamente más consciente de su propio poder. Rodrigo me había hecho un favor extraño y retorcido al mostrarme exactamente de qué era capaz cuando me empujaban al límite. Me había dado la oportunidad de demostrar que subestimar a tu pareja no es simplemente un error relacional, es el error financiero más costoso que alguien puede cometer. Y si esta historia te has enseñado algo, espero que sea esto: nunca, jamás, subestimes a la persona que controla tu dinero, especialmente cuando esa persona es la mujer a la que acabas de traicionar.
Si esta historia de justicia, venganza legal y renacimiento te ha atrapado tanto como a mí me atrapó vivirla, no olvides suscribirte al canal Lo que guarda el corazón, donde compartimos más historias de personas que convirtieron la traición en triunfo y el dolor en poder. Porque al final, queridos oyentes, la mejor venganza no es simplemente vivir bien, es vivir espectacularmente bien con el dinero que ellos pensaron que controlarían para siempre.